Praise the Lord. Mis hermanos y hermanas, le damos gracias al Señor por darnos una vez más la oportunidad de estar en su casa, como decía anteriormente. Acá todos estamos felices y espero que ustedes también. Espero que hayan sentido la presencia de Dios a través de los himnos. Nosotros acá la pudimos sentir. La presencia de Dios está siempre acá. Saludos a mis hermanos en Cuba, México, El Salvador, Los Ángeles y en cualquier parte del mundo que nos vean. Allá en Ledbridge también a mis hermanos, a Saúl y a Ivania. Dios me los bendiga, hermanos. Y gracias por estar pendiente de este sermón. Y todos los hermanos que en Australia, donde sea que nos están viendo, gloria a Dios, Dios me los bendiga, mis hermanos. Y nos vamos a gozar esta noche, porque cuando venimos a oír palabra, y usted que está en su casa con un corazón dispuesto para oír palabra, porque la palabra siempre edifica. Y esta noche, pues vamos a orar antes de entrar en la palabra. For my brother Tori, we're going to be reading in Nahum, chapter 1, verses 1 to 7. Vamos a orar. Padre Santo, Jehová de los ejércitos, gracias te doy, Señor, por darme la oportunidad de estar en tu casa, por protegerme, Señor, de toda peste, de ese virus, Señor, que anda atacando tremendamente. Padre, ponemos a cada hermano y hermana que ha sido afectada por ese virus en tus manos. Sabemos, Señor, que tú los vas a proteger y los vas a sacar libres, y ellos van a agradecerte en el futuro lo que has hecho por ellos, Señor, porque clamaron a ti y tú les respondiste. Gracias, Padre, porque hasta este momento todos los hermanos y hermanas que han sido afectados han podido salir de ese virus, Padre. Gracias te doy porque tú estás en control de todo, Padre. Dios mío, te pido que esta noche no sea yo predicando, sino tú, Padre, dirigiéndome con tu Santo Espíritu y dándome la autoridad. Padre, mueve mis labios con autoridad, Señor. Que la persona que no ha entregado a Jesucristo su corazón esta noche, ese mensaje lo toque, la toque y pueda hacerlo. Gracias, Padre, porque todo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer la palabra en Nahum. Algunos dirán, ¿Nahum? ¿Quién es Nahum? No conozco, no recuerdo a Nahum. Bueno, el cristiano, aquel que tiene el tiempo o hace el tiempo, la cristiana que hace el tiempo para estudiar la palabra, saben quién es Nahum. Es uno de los profetas menores. Y Nahum lo puede encontrar antes de llegar al Nuevo Testamento, entre los profetas menores, después de Miqueas. Nahum, vamos a leer del capítulo 1, del versículo 1 al 7, y les doy unos segundos ahí para que lo encuentren. Nahum, brother, chapter 1, 1 to 7. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todo lo que en él habita. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hierven las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de las angustias, y conoce a los que en él confían. Oh, gloria a Dios. Palabra del Señor.
Mis hermanos, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la disciplina que sus padres y madres le aplicaban a usted y a mí cuando estábamos pequeños. Muchos de nosotros que venimos de Latinoamérica, I'm talking about the discipline that your father and mother applied to you. Maybe you got that strong discipline like us. Nowadays, you know, the discipline is soft. En estos días, la disciplina es muy suave comparada a la disciplina que mi hermano acá tuvo en su infancia, a la disciplina que mi hermana acá también y los otros hermanos. My brother, I don't know, but I can guess that you're about over 60, so maybe you got the same discipline as us en El Salvador. En aquellos entonces, mis hermanos, la disciplina cuando nosotros cometíamos un error serio, porque nos caía la disciplina cuando era seria, cuando era suave nos perdonaba. Pero cuando cometíamos un error serio, y usted se estará recordando en este momento de aquella cosa terrible que hizo, que su mamá o su papá tuvo que aplicarle disciplina. Pues déjenme contarles, mis hermanos, de que la disciplina nuestra era que cuando cometíamos algo que merecía un castigo de cinchazos, Daniel y mis hermanos y mi hermana teníamos pánico y salíamos corriendo para evitar la disciplina. Para que nos alcanzara mi mamá o mi papá, eso era casi imposible. Bueno, mi papá algunas veces hasta para querernos alcanzar y darnos la disciplina, cuando corría y no nos alcanzaba, agarraba un leño y nos tiraba. Yo me acuerdo que me pasaban leños zumbando por la cabeza. A mi hermano Santiago le pasaban jabones, bolas de jabones. Una vez le cayó en la cabeza. Mi mamá tuvo una puntería de beisbolista y le dio el jabonazo en la cabeza y cayó aquel pobre hermano todo casi desmayado. A mí me tiraban leñazos, que me pasaban las rajas de leñas por la cabeza también, pero no me caían. Y yo dije, me libré de la disciplina. Yo feliz, mi hermano feliz. My brother was happy that he avoided discipline from my mother or father. But that was not true. Later on, the discipline came. Entonces, cuando nosotros creíamos que nos habíamos librado de la disciplina, llegó el momento, a la hora, 2 horas después que llegamos a la casita, mamá o papá, dependiendo a quién habíamos infringido, ahí nos tenía listo el cincho. When we got home, he got ready the belt. Ahí estaba listo el cincho y aquel señor, el Padre Nuestro, mi papá, agarraba el cincho y tenía una costumbre de darnos 3 hinchazos, pero 3 hinchazos bien puestos. He just gave us 3 hits with the bell. But let me tell you, you dance. Cuando usted recibía esos hinchazos, mi hermana o mi hermano, nosotros danzamos, y no era de alegría, sino de dolor, de aquella disciplina tremenda que estábamos pasando. Mi hermana tenía una táctica, ella creía que se iba a librar de esa disciplina, y antes de que le cayeran los hinchazos, my sister had a tactic, plan well developed, that she thought that crying before she was hit, she would not get the 3 bells. Ella creía que si lloraba desesperadamente con dolor sin que lo hubieran golpeado, ella no iba a recibir disciplina. Pero mi mamá o mi papá siempre le aplicaban la disciplina, no valía las tácticas. Ahora, mis hermanos, estoy hablando de disciplina porque acabamos de leer al profeta Nahum hablando de la destrucción de Nínive. Nínive. El tema del sermón de esta noche se llama Oh Nínive pecadora. Oh Nínive, sinner. Oh Nínive, sinner. Oh Nínive pecadora. ¿Por qué? Muchos de ustedes sabrán quién es Nínive. Nínive era una ciudad de los asirios, los babilónicos. Ellos eran unos guerreros. Nínive era la capital del imperio de Asiria. Los fundadores fueron los babilonios de esa ciudad. Y estos tenían muchos dioses, pero uno entre esos dioses, el que adoraban con más fervor, es el dios Ishtar. El dios Ishtar
ellos estaban empapados en adorar dioses ajenos. Ustedes saben que a Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios celoso. Y a Él no le gusta que nosotros adoremos a otros dioses, sino a Él. Y este pueblo no adoraba a Jehová de los ejércitos, sino a muchos dioses, y el dios principal de ellos se llamaba Istán. Asiria era una nación guerrera, una nación que atacaba a todo el mundo para robar sus tesoros. Era un pueblo sanguinario. Pero además de ser un pueblo sanguinario, era un pueblo que tenía cultura, dice la historia que ellos tenían una biblioteca de tabletas, o sea, cuadros de arcilla, donde ellos tenían la matemática, tenían astrología, tenían astronomía, liturgia. Era un pueblo culto, a pesar de que era un pueblo sanguinario. Al final, esta gente, para demostrarles a sus enemigos, these Nineveh people, they were killers, they were warriors. When they trapped somebody, they slayed them, some of them, but they killed many of them. Mataban a todo aquel que capturaban y dejaban un grupo para esclavizarlos. Si se acuerdan de Daniel, que fue capturado. Daniel fue capturado por los asirios, los babilónicos, y llevado. Pero Daniel fue uno de los pocos que tuvieron suerte, porque todo pueblo que ellos conquistaban, la mayoría los mataban, y para ellos era un lujo. Lo que más hacían para demostrar su fiereza y no tener compasión de sus enemigos era que les arrancaban las orejas, los ojos, las narices, la lengua, y lo acumulaban. Pero sobre todo lo que acumulaban más eran las cabezas. They beheaded the capture, y ellos gozaban. They put all the head together and they make hills with the head of the capture. Hacían cerros o montes. La palabra, la historia dice que hacían montañas. Yo me imagino que son montes de cabezas de sus enemigos que habían sido cortados. Eso les da una idea de quién era Nínive. Ustedes han leído en Jonás, de que Jonás tuvo la orden de llegar a pregonarles que iban a ser destruidos. Pero antes de llegar a Jonás, yo les estoy diciendo la historia de Nínive. ¿Quién era este pueblo? En realidad era un pueblo sanguinario. Al momento de que el pueblo de Nínive fue destruido, se dio porque Dios lo permite. Algunas veces nosotros cuestionamos, why God is doing this? But everything that happened in our life is for a reason. Y todo lo que pasa en nuestra vida es por una razón. Y Nínive, Dios decidió destruir a Nínive. ¿Y cómo lo hizo? Uno de los líderes del pueblo de Asiria, de Babilonia, se llamaba Nabopolassar, era el gobernador de Babilonia. Y Dios puso algo en su corazón, se separó, se independizó de Nínive y hizo pacto con otros enemigos de Nínive, y juntos destruyeron. The king or governor Nabopolassar, he got independent from Nineveh, and then with others, enemies of Nineveh, they got together and destroyed the city. Se juntó con otros enemigos de Nínive y destruyeron a Nínive. Quedó completamente destruida. Ahora, mis hermanos, tal vez ustedes, cuando yo dije Nínive, inmediatamente se recordaron de Jonás. Vamos a Jonás, los que tengan su Biblia en sus manitas, allá en sus casas, y aquí, mis hermanos, los que tengan su Biblia, vamos a Jonás y vamos a leer el capítulo 1, de 1 al 3. Jonas 1, chapter 1, 1 to 3, we're going to read it, because remember, Jonas got the order from God to go and warn the Nineveh people that they were about to be destroyed. Jonás tuvo la orden de Jehová. Jonás era un servidor de Dios, así como usted y como yo, un servidor de Dios, que cuando Dios nos da una orden en oración,
tenemos que obedecerla. Muchas veces no tiene lógica. Nosotros nos preguntamos, Dios mío, pero ¿por qué me estás dando esta orden? Y así fue con Jonás. En Jonás 1:3 dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Oigan, ha subido su maldad delante de mí. Recuerden lo que hacían. Hacían cerros de la cabeza de sus enemigos. Eso es tremendo lo que era capaz de hacer este pueblo. Y Jonás se levantó. Jonás, del pueblo de Israel, enemigo de Nínive, sabía de lo que era capaz este pueblo. Y cuando Jehová le dice: vas a ir, dice, y Jonás, cuando Jonás le da la orden que vaya y pregone al pueblo de Nínive, que si no se arrepienten van a ser destruidos, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, porque él sabía qué tan malos eran esta gente y cómo era posible que Jehová de los ejércitos los iba a perdonar. Y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Eso es triste. Eso es triste cuando Jehová le da una orden a usted, Dios le da una orden y usted no obedece. Y déjeme decirle, mi hermano, mi hermana y amigo, que en este momento Dios te está dando una orden. ¿Cómo es eso?, se preguntará. Tú sabes que Dios te está dando una orden a serle fiel a Dios. Y aquel que no ha aceptado a Jesucristo, esa orden te está viniendo de diferentes áreas, de los 4 puntos cardinales. Dios ha puesto siervos y siervas para hablarte de Jesús. Y tú estás recibiendo esa orden, pero no la quieres cumplir. Jonás, dice, se fue lejos de la presencia de Jehová. Qué triste me imagino que se sintió Jonás. Porque cuando uno se está alejando, when you are going far from the presence of God, you feel empty, you feel bad. Te sientes, si te vas alejando de la presencia de Dios, te sientes mal. No hay nada que pueda llenar ese vacío. Te sientes el más inmundo, te sientes el más perverso, porque te estás alejando de la presencia de Dios. Puedes poner una carita alegre, pero allá adentro te estás quemando, porque sabes que no sos nada sin la presencia de Dios en tu vida. Y Jonás había huido de la presencia de Dios. Oh, la disciplina. Dios le dijo a Jonás: ve y dile a este pueblo que los voy a destruir si no se arrepienten de sus pecados. Oiga bien, si no se arrepienten de sus pecados. Muchos de nosotros estamos acá sirviéndole al Señor, pero muchos de nosotros también le fallamos. Y yo digo, me incluyo, para que no vaya a decir nadie. Siempre uno empieza con uno, porque si uno señala a alguien, 4 dedos lo están apuntando a uno. Así es que yo me incluyo. Le fallamos al Señor, a pesar de que estamos en la viña del Señor. Imagínense todos aquellos que están afuera, están en pecado, están empapados y creen que el enemigo les hace sentir que ya no hay nada que ellos puedan hacer para venir a la presencia de Dios, para estar en buenos términos con Dios. Y en el caso de los muchos cristianos, mi hermano, hace poco estaba viendo una alabanza y la compartí en el último servicio. There's a song, brother, that I would like to sing with you when you get time. I'm going to teach you that in Spanish. Se llama La Palabra Dura, The Hard Word. La palabra dura dice: oh, qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá cumplir? Es una canción, una alabanza que fue
que el Señor se la dio a este dúo hace muchos años. Pero la letra dice, oh, qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá cumplir, Señor? Who can fulfill your word, Lord? It's not easy to be a Christian. It's hard to be a Christian. Es difícil ser cristiano. ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Dice, pero sé que tú me darás la fortaleza, dice, y tú me darás la fe para poder servirte a ti, Jehová de los ejércitos. Linda esa alabanza. Dios se la dio a un grupo, a un dúo, allá en El Salvador, creo yo. Ellos fueron los originales, ¿verdad? Ellos fueron, y Dios nos habla a través de su palabra. A mí me toca, y sé que a usted también, cuando la oiga, o si ya la oyó, si tuvo la oportunidad de oírla en el servicio pasado, porque solo todos los que estuvieron vivos viéndola pudieron oír esa canción, ese himno, y pudieron compartir con nosotros. A lo que me refiero es de que la palabra del Señor es dura de seguir. Es difícil ser un buen cristiano. It's hard to be a good Christian. Because we sin with the thought. Con el pensamiento pecamos. Así es que, mis hermanos, Dios es un Dios de oportunidades. Nínive, en el momento que Jonás fue a pregonar, porque al final ustedes conocen la historia, han leído a Jonás, y Jonás, a pesar de que salió huyendo de la presencia de Dios, al final se dio cuenta, when Jonas ran away from God, finally he realized that he could not run from God. Y él se dio cuenta de que no podía correr de la presencia de Dios y tenía que cumplir, y llegó al pueblo de Nínive, sus enemigos tremendos, y él llegó a ese pueblo y dice que anduvo, la palabra dice que anduvo cantando, pregonando que si no se arrepentían, Dios iba a destruir ese pueblo. Y ese pueblo que era malo, lo más malo que usted puede ver, era Nínive. Y cuando Jonás con autoridad iba pregonando que Dios los iba a destruir, la gente empezó a ir. People started listening to what he was saying, and they got scared. Ellos tuvieron temor y se arrepintieron. El pueblo de Nínive, un pueblo asesino, un pueblo guerrero, un pueblo que no le temía a sus enemigos, que los capturaba y los mataba. Tuvo temor cuando Jonás andaba ahí pregonando que Dios los iba a destruir, y se arrepintieron. Y Dios decidió no destruirlos. Esto fue en la parte de Jonás. Pero el pueblo de Nínive, después de que Dios los había perdonado, empezaron a pecar de nuevo. After they were forgiven by God and not destroyed, for a while, maybe a year, 2 years, who knows, they started sinning again. Ellos empezaron a pecar de nuevo, a hacer lo que hacían antes, y eso colmó la paciencia de Dios. Y el profeta Nahum, Dios le dio palabra, y él profetizó la destrucción que venía para el pueblo de Nínive. Y esta vez fue final. El pueblo de Nínive fue destruido. Dios es un Dios de oportunidades. Dios le dio la oportunidad al pueblo, pero el pueblo no oyó, no tomó. Cuando ellos se arrepintieron la primera vez, ellos tuvieron que haberle servido al Señor a la par de los israelitas, pero no. Ya pasó la tempestad, ahora vuelvo a gozar en lo que hacía antes. Como decía, Dios es un Dios de oportunidades. No importa qué tan grande sea el pecado. Nínive era un pueblo horrendo ante los ojos del Señor, pero Dios los perdonó y les dio el tiempo para que ellos se reformaran. Les dio el tiempo para que buscaran la presencia de Dios. Dios quiere, como
le dio la oportunidad al pueblo de Nínive, Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestras debilidades, nuestros pecados, y que le pidamos perdón a Dios, así como Nínive, que se arrepintió de corazón. Dios vio ese arrepentimiento y los perdonó. Así que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos también de aquello que estamos haciendo que a Dios no le place, porque muchos se arrepienten, y muchos cristianos también se arrepienten de aquel pecado que han cometido, pero después, como dice la palabra, la perra vuelve al vómito. La palabra dice que la puerca vuelve al lodo cenagoso, al lodo apestoso, a revolcarse de nuevo de donde Dios la había sacado, de donde Dios lo había sacado. The word said that the pig goes back to the man, this stinky man, like Nínive. Los puercos vuelven al lodo. Esa persona que se arrepiente, pero vuelve a fornicar. Esa persona que se arrepiente, pero vuelve a adulterar, a robar, a mentir, a ser instrumento del enemigo. ¿Estoy diciendo algo nuevo? No. Hay muchos que nos creemos cristianos, pero hay muchos que se descuidan y ya no le sirven al Señor como deberían de servir. There are many brothers, Christian brothers, call themselves brothers, that they don't feel when they're going away from God. No sienten cuando se están alejando de la presencia de Dios. Yo creo que en esta pandemia Dios ha puesto una prueba. Así como en Nínive, que les puso una prueba y les mandó un redentor o alguien que les avisara de lo pesado que venía. Así nosotros en este momento, muchos, en todo el mundo, pero acá en Canadá, el pueblo canadiense y el pueblo latino que estamos incrustados en Canadá, hemos visto cómo el poder de Dios se ha movido, porque nada pasa si Dios no lo permite. Nothing happens if God doesn't allow it. We're talking about the disease that's going around. Todo lo que pasa es porque Dios lo ha permitido. Y en esta situación difícil que estamos viviendo, muchos cristianos se han alejado de la presencia de Dios. No, yo no estoy alejado de la presencia de Dios. Yo estoy simplemente en mi casita. I'm not far from God. I'm just in my house, serving the Lord. Some people say. Algunos dicen eso. Pero la verdad es que sí, hay mucha gente que se ha alejado de la presencia de Dios. No es lo mismo estar en la casa que estar en la casa de Dios, en la iglesia. Y gracias a Dios, ya el gobierno está flexibilizando las reglas. Se espera que ya en junio podamos reunirnos un grupo mayor. Y ya en julio ya se va a empezar a normalizar la situación. El parade se va a dar en julio, o sea, un desfile que el año pasado se canceló aquí en la ciudad de Edmonton. Hoy este año sí se va a dar el Heritage Day, she's gonna have Heritage Day, van a hacer el Heritage Day. Es un evento multicultural donde se representan a todos los países que viven acá en Canadá. Y ese acto acumula entre 300 a 500 mil personas. Y este año se va a dar también, porque ya se calcula que para ese entonces 70% de la población de Alberta estará vacunada. Ahora, mis hermanos, yo estoy hablando acerca de la pandemia porque hemos vivido situaciones difíciles y muchos hermanos están apartados. Muchos amigos y amigas que estaban ya casi listos para entregarse al Señor, se apartaron. Ya no siguieron oyendo de la palabra de Dios, ya están fríos. La palabra dice, no dejando de congregarnos. La Biblia dice, no dejando de congregarnos.
El hecho de que estemos en esta casa aprendiendo y oyendo de la palabra del Señor, aprendiendo, digo, porque algunos tal vez no sabían de Nínive, no sabían del rey que destruyó a Nínive, que Dios lo usó. Esta noche hemos aprendido un poquito y además estamos oyendo de la palabra del Señor y de la misericordia de Dios. Dios nos está dando la oportunidad para que volvamos a Él. Dios les está hablando a ustedes allá, nos está hablando acá a nosotros, que nos mantengamos. God's talking to us that we gotta be firm in the presence of the Lord. I know that you are in your church singing to the Lord, fighting the battle against the enemy. Nosotros tenemos que pelear la batalla. El Señor nos da las armas para pelear la batalla, la oración. Pero uno de los puntos principales es también venir a la casa de Dios. We have to be in the house of the Lord. Cuando nosotros estamos como grupo, aunque en este momento estamos pocos por la regla del gobierno, tan pronto Dios permita que nos podamos reunir, mis hermanos y hermanas, yo los invito a que estemos en este lugar alabando a nuestro Dios Todopoderoso. Dios se goza cuando nosotros lo alabamos y lo glorificamos. Ahorita la presencia de Dios está aquí. The presence of God is here. We could feel it when you were singing, brother. Oh, we were feeling the presence of God. Él está aquí. Él está en tu hogar, mi hermano y mi hermana y amigo. Si tú estás verdaderamente concentrado con tu Biblia, oyendo la palabra, anotando y diciendo, yo voy a chequear esto que mi hermano está diciendo. Puedes chequearlo, está en la Biblia. Dios nos da la oportunidad, como decía, y muchas veces nuestra fe es probada. En estos momentos nuestra fe ha sido probada y está siendo probada. Muchos hermanos de la iglesia, many brothers and sisters from church, have been affected with COVID, brother. Many at this moment are recovering in their places, and thank God we haven't had any fatality in church, right? Gracias a Dios no hemos tenido a nadie que lo hayamos perdido por el COVID en este lugar, porque Dios ha oído nuestras oraciones. Hemos estado clamando. Nosotros como familia también sufrimos. Mi hijo fue afectado por el COVID, se contaminó en su trabajo, pero gracias a Dios no sufrió, fue asintomático y nosotros no nos contaminamos. Pero hay muchos hermanos y hermanas que a pesar de que se protegieron, la plaga llegó. Pero yo creo que Dios lo permite por una razón, para que estemos más agradecidos con Él de ver de dónde Dios nos ha sacado. You know, God is so nice and good that we don't deserve anything, but He give it to you. He give it to you. Whatever you ask, He will give it to you. If you ask from the bottom of your heart. Si nosotros pedimos de corazón, Dios te lo va a dar. Hemos estado clamando por hermanos y hermanas. Hemos oído de hermanas que estaban difíciles ya estar en el ICU. Usted sabe, mi hermano y hermana, estar en el ICU, estar un pie acá y un pie allá. Así de sencillo. Pero Dios, gracias a Dios, Dios ha permitido que todos estos hermanos se hayan recuperado. Le damos la gloria a Dios. La gloria a Dios, porque aquí, cuando tengamos la oportunidad de reunirnos todos, yo siento, mi hermano, mi hermana, que aquí va a haber un fuego tremendo en la alabanza al Señor, de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando digo nuestra fe es probada, mis hermanos, en Santiago 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Digo esto y leo este versículo bíblico porque algunas veces nosotros estamos como cristianos, pero todavía añoramos las cosas del mundo. Algunas veces añoramos cuando estábamos con los amigos, ahí tomando, teniendo barbecue y ahí con los vinos, cerveza, licor. Muchas veces añoramos eso. Y cuando estamos añorando eso, aquí la palabra nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Gloria a Dios. Nuestra fe es probada. En Hebreos 11 la palabra nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos se lo saben de memoria. Y en Primera de Pedro, a mí me gusta estos versículos en Primera y en Segunda de Pedro. Dice la palabra, Primera de Pedro, para los que anotan, dice capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, cuando digo que nuestra fe es probada, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Pedro 13, 1 Pedro 1:13 dice: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Oiga bien, sed sobrios. ¿Oyó? Ser sobrios. Y la palabra, búsquenla en el diccionario. Sobrios. También habla de los líderes que deben de ser sobrios. Dice: ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo soy cristiano, pero es que yo soy europeo, tengo que echarme mis vinitos, mis cervecitas. Es que yo soy latinoamericano, yo soy sudamericano, tengo que echarme mis vinitos. Es como que dijéramos, mi hermano Ricardo y yo, es que somos salvadoreños, tenemos que echarnos nuestros muñecos. Muñecos, para que lo que no saben, es un bote de agua ardiente fuerte. El hecho de ser centroamericano, salvadoreño, no nos da la autoridad para hacer eso. Ya Dios nos transformó. Ya eso no lo añoramos. Estamos en la presencia, gozándonos en la presencia de Dios. We are happy in the presence of God, brother. When we gave our heart to Jesus, then we were changed. Right? En 1 Pedro dice en 13, como decía, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, nos dice la palabra. Porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo, dice Jehová de los ejércitos. Segunda de Pedro 2 dice: pero hubo también falsos profetas. Y aquí hay que tener cuidado porque la palabra nos habla claramente. Hay muchos versículos, pero esta en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hay que tener cuidado, mi hermano. Falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes cristianos que se dicen soy cristiano, pero actúan como los nicolaitas. No es pecado comer eso. No es pecado fornicar. No es pecado adulterar. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona, mi hermano, mi hermana. Y usted se va al cielo. No, esos son falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes. Hay muchas, los católicos.
Los católicos pueden fornicar, pueden adulterar, pero solo van al Padre, se confiesan y le dan 10 Ave María, 10 Padre Nuestro y ya están santos, ya están santificados. No, la palabra no nos enseña eso. La palabra nos dice, ser santo, porque yo soy santo, dice Jehová de los ejércitos. Ahora bien, ¿qué nos espera a nosotros si no cumplimos lo que Dios quiere que hagamos? Ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Bueno, mis hermanos, aquí en la palabra tenemos que Nínive fue perdonada. The Lord say, be saint because I am saint. Nínive was forgiven, but was also destroyed because she didn't listen, or it didn't listen. Nínive fue perdonada, pero cayó como la puerca de nuevo en el lodo apestoso. Y Dios dijo, ok, Nínive, no me oíste, te di la oportunidad, te destruyo. Y fue destruida. Ahora bien, nosotros como cristianos, o tu amigo o amiga que no has entregado tu corazón a Jesucristo y que Dios en su misericordia te ha extendido tus años, te ha sacado del lodo ceregoso, te ha sacado de situaciones difíciles porque has clamado a Él. Ahora bien, Él te ha dado la oportunidad, pero si tú sigues en tus pecados, sigues lejos de Dios. Ahora, aquel hermano o hermana que se cree cristiano, pero que está haciendo cosas que no le placen a Dios, que está haciendo cosas que no son de santo, que no son santos como el Señor, porque yo soy santo y sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si estamos en pecado, ¿qué podemos esperar? Bueno, para finalizar, solo les recuerdo el libro de Hebreos 10, capítulo 10 y versículo 26. Dice la palabra, porque nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, entregamos nuestro corazón y empezamos a servirle a Él con un gozo. When we gave our heart to Jesus, we were serving the Lord. We were so joyful. Estábamos felices, pero de repente caímos en el pecado. Y seguimos en el pecado, engañándonos nosotros mismos, llamándonos cristianos, pero estamos en el pecado. Solo te recuerdo Hebreos 10:26, que dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La palabra es clara y Dios nos habla a través de la Biblia de lo que va a pasar con nosotros si nos comportamos como Nínive. Si es que, mis amigos, les hago un llamado a que reflexionen y que si esta noche tú estás sintiendo la presencia de Dios hablándote en tu corazón, puedes abrirlo y decirle a Jesús, Jesús, entre en mi corazón, lava mis pecados. Y Dios en ese momento va a entrar en ti, te va a dirigir a través del Espíritu Santo y te va a guiar a estar en santidad con Él. Dios me los bendiga a todos. God bless you all, brothers.